Otro de los planteamientos o las críticas que has hecho últimamente es un poco al acuerdo nacional. Alguna vez se escuchó decir que Yehude Simos planteaba modificar un poco los mecanismos, los objetivos del acuerdo nacional. ¿En qué consiste un poco esta propuesta? El acuerdo nacional ha ido agonizando, está en una agonía, Dios quiera que sea de vida y no de muerte, porque no necesariamente todos los que están en el acuerdo nacional representan instituciones vivas, instituciones que estén el día a día con el país. Segundo, no ha sido consultada en muchos temas. El acuerdo nacional debió ser, por ejemplo, una institución fundamental en los problemas de la Amazonía, en los problemas de Bagua. Ellos debieron ayudar. No tienen mando, digamos, no tienen poder decisorio, son un ente... Yo creo que sí, lo que pasa es que los peruanos y las instituciones muchas veces ninguneamos a las instituciones. Creamos el acuerdo nacional con políticas nacionales como un acuerdo de todos los partidos políticos, lo cual fue una maravilla, fue realmente ejemplar, pero que terminó cuando entramos ya a los nuevos gobiernos. O sea, se lanzó cuando hubo los problemas con el gobierno del señor Fujimori. Luego ha ido decayendo. El acuerdo nacional ya no es una institución que tenga voz y que se escuche. Entonces hay que reforzarla, no hay que perderla. Yo siempre he dicho que España para mí es un ejemplo con lo que significó el Pacto de la Moncloa. España en 1980 al 90 eran unos 8 países más pobres de Europa. Y los políticos se dieron cuenta que solamente se dedicaban a pelear y a pelear, a pelear, y había coincidencias programáticas. Entonces hubo la generosidad de cada uno de ellos de ponerse de acuerdo en un plan nacional o un acuerdo nacional, y todo lo que ellos coincidían lo llevaron a cabo. Y lo que no se ponían de acuerdo debatían, en fin, ganaba la mayoría. Y España llegó a ocupar los 8 primeros lugares de desarrollo económico de Europa. Entonces es lo que le está faltando al Perú. Nuestro país es un país donde todo el mundo se insulta, todo el mundo procura que el rival desaparezca y no procura darle la mano al rival convenciéndolo que la causa de uno es mejor que la de ellos. Entonces tenemos que aprender a conversar, a dialogar, a no asustarnos cuando un político sirve, por ejemplo, a otro gobierno por necesidad de la democracia. Fíjate, yo he sido muy amigo del presidente Toledo. En las épocas más difíciles del gobierno de Toledo, Lambayeque le daba la mano al presidente Toledo, porque tenía gratitud con ese gobierno que había hecho el proyecto Olmos, ¿no es cierto? Luego viene el gobierno del presidente García y todo el mundo pensaba que había que pelear con el presidente García, y a mí me parece una estupidez. Cuando un país elige a un presidente, uno tiene que dejar de lado sus envidias, dejar de lado sus problemas y poner el hombro. Eso no significa que uno coincida totalmente con el presidente García o con el gobierno de Lapra o con el gobierno de Alejandro Toledo. Tenemos serias diferencias. Mi diferencia con el gobierno del presidente García y mi diferencia con el gobierno del señor Toledo pasan porque no han trabajado por una industria nacional. No hay industria nacional. Pasan por lo que tú mismo decías, el olvido del agro, ¿no es cierto? Pasan porque no se trabajó la inclusión social como debía trabajarse. Pero eso me hace enemigo de Toledo, me hace enemigo de García, no señor. Tenemos visiones diferentes. Para mí, los próximos gobiernos, si no trabajan en la Amazonía y no trabajan en el mundo andino, vamos a llegar al 2021 con un país completamente fracturado. Y ya deben acabarse las fracturas, pues. Ok. Yehude, otra de las propuestas que hemos escuchado reiteradas veces, tanto el Partido Humanista como tuyas, es la creación de un banco de los pobres, un banco popular, un banco de los pobres. ¿En qué va a consistir este banco? ¿Cómo va a funcionar? Mira, en el tema del Banco de los Pobres, existe actualmente, tú empresario, quieres un préstamo, vas a un banco comercial, tienes hipotecas, hipotecas tus propiedades, en fin, y tienes el préstamo. El sector más importante en el país que ha logrado que la economía sea estable, que ha logrado evitar los problemas sociales, ha sido la pequeña empresa. El microempresario y el pequeño empresario no tienen ninguna posibilidad de préstamo porque no tienen que hipotecar, no tienen propiedades. El campesino no puede llegar al banco agrario por la sencilla razón de que no tiene dinero, no tiene qué cosa hipoteca. Y cuando el campesino solicita un préstamo al banco agrario y no se lo dan, entonces va a las cajas municipales. Las cajas municipales le cobran más que el banco y al año siguiente se rematan las tierras porque la cosecha no le dio los resultados que esperaban, porque los precios no fueron los adecuados, entonces terminas ahí quebrado. Entonces el Banco de los Pobres tiene la finalidad prestarle al microempresario o al campesino en temas muy puntuales que le permitan a ellos devolver el dinero casi sin intereses.
Esto ha significado un premio Nobel de la Paz a un economista hindú. Ha funcionado muy bien en la India. Y yo lo he tenido mi experiencia en Lambayeque, y he tenido mi experiencia en la propia cárcel donde viví, donde hice mi banco de los pobres y que funcionó perfectamente y permitió que los presos, en lugar de dedicarse a perder su tiempo, comiencen a hacer artesanía y una serie de industrias de zapato, de calzado, de textiles, y permitió que den dinero a sus familiares cuando lo visitaban. Ok. Muchas gracias, Yehude, por tu presencia en Hora 8. El tiempo nos ha ganado. Esperamos volver a tenerte en este programa en otra oportunidad. Profundamente agradecido, de verdad que sí, esta es una segunda visita que te hago y creo que tú llegas al sur del país y a otras regiones. Mis saludos para Cusco, para Arequipa, para Tacna, para Moquegua seguramente, sí, y otras regiones que nos están viendo. Muchas gracias por ello. Gracias a Yehude. Bien, amigos, no se vayan, regresamos en breve con la última parte del programa.